Ya está en el piso Javier Milei, economista. Javier, ¿cómo te va? Gracias, un gusto que estés acá. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto enorme estar siempre contigo. Javier, vos sabés que, la economía fue noticia en las últimas horas por varias cosas, pero hubo una que encendió las alertas de la clase media sobre todo, ante la aparición de un proyecto que parece de bastante contenido electoral por parte del gobierno respecto de subir el mínimo imponible de ganancias. Que hasta determinada plata no se pague ganancias. Creo que son 150.000 brutos y creo que da 124.000 netos o algo así. La pregunta es, y ahora hablamos de economía, pero sobre esta medida concretamente, ¿es un alivio o no para el bolsillo de la clase media? A ver, siempre que el Estado te devuelva parte de lo que te roba vía impuestos, siempre es un alivio. Digo, si tu bolsillo se agranda porque se te achicó un poquito el Estado, digo, vas a estar mejor. El problema es que, digamos, si esto debería hacerse, digamos, recurrentemente, la actualización de las escalas de ganancias, digo, para que no terminen pagando impuestos tantas personas. Igual de vuelta, sigue siendo un disparate que se esté pagando ganancias sobre los salarios. O sea, y eso, digamos, han sido promesas de campaña de distintos gobiernos y siempre la incumplieron. Porque básicamente una vez que el Estado toma la costumbre de meterte la mano en el bolsillo en algún aspecto, digamos, después no te la saca de encima. Y ahí la va acomodando. O sea, para mí, de vuelta, si quisieran hacer algo como la gente, es directamente eliminar el impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Ahora, si el gobierno tomase... Y todas las categorías. Bueno, si el gobierno tomase esta decisión, no se paga más ganancias, salarios no pagan más ganancias. ¿Cuánta plata deja de recaudar el Estado? Que dejen de gastar, no me importa, que dejen de gastar. ¿Pero está mensurado eso de cuánto es que...? No, habría que medirlo, pero digamos, o sea, al margen de eso, o sea, que dejen de gastar. O sea, que dejen de despilfarrar. O sea, si total, digamos, de hecho, el estudio de ineficiencia técnica del gasto público del BID muestra que 7,2 puntos del PBI se despilfarran en Argentina y de esos 7,2 del PBI, 5 son robo. O sea, ¿por qué no dejan de robar? ¿Por qué no dejan de ser ineficientes? ¿Por qué no dejan de maltratarnos con esta presión fiscal agobiante que lo único que nos hace es empobrecernos cada día más? Ahí te vas a encontrar con alguien del gobierno que va a venir y te va a decir, que dejemos de gastar. O sea, usted quiere que la gente se muera de hambre, que la gente que la está pasando mal por la pandemia bueno, sí, no digamos, tenga el IFE, no tenga la ayuda. Sí, esa es una típica falacia que usan los gobiernos, digamos, o sea, y es más, es una falacia típica bien de un político bien chorro, bien ladrón, porque ¿qué es lo que hace? Se esconde detrás de los vulnerables justamente para seguir manteniendo su robo. Por eso, digo, fui muy claro, fíjate que te hablé del estudio del BID, 7,2 de ineficiencia técnica del gasto público, en términos de PBI, 5% del PBI. Están robándose 5 puntos del PBI todos los años, che, dale. Digamos, o sea, dejá de esconderte atrás de los pobres, digamos, porque sos un ladrón. O sea, sí que digamos, me encantaría cruzármelos a los políticos diciéndome eso, porque además hay un montón de partidas que vos podés tocar, sí, pero ¿sabés por qué no las tocan? Porque no podrían robar. Digo, el mejor ejemplo, por ejemplo, la obra pública. Vos la obra pública podés eliminarla de cuajo, ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Eso yo, digo, lo he presentado en distintos seminarios, en distintas O sea, vos decís que la obra pública esté en manos privadas directamente. Sí, exactamente. Lo podés hacer como lo hacen en Chile con un régimen de iniciativa privada. Y lo haces de manera mucho más eficiente, sí, y al Estado no le cuesta nada. Ahora, cuando hablas de una forma mucho más eficiente, yo te recuerdo que, por ejemplo, ahora hay un juicio que se está llevando adelante por el tema de la obra pública y son empresas privadas las que están involucradas también en ese juicio. A ver, pero... O sea, ¿cómo harías para que no roben a través de las empresas privadas? Digo, sí, pero el problema es que no hay que poner el carro delante de los caballos. La pregunta es, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto podés pagar de coima por la obra pública de cero? No, cero, obvio. Ok, bueno, entonces, o sea, lo que hay que comprender es que los privados no pueden comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. Consecuentemente, o sea, el problema es la obra pública y eso es, lo que genera, digamos, pero está bien, pero explícamelo un poco mejor, porque obra pública, por ejemplo, es la ciudad de Buenos Aires tiene que bachear todas las calles. Y que lo haga, digamos, o sea, podría seguir a un régimen de iniciativa privada y que lo hagan los privados. Está bien, o sea, pero ahora lo hacen empresas privadas, en definitiva. Sí, pero en el medio, digamos, o sea, pasa la mano por las porosas manos de los políticos. Sí, digamos, les encanta. ¿Pero por qué? Porque hay una licitación, porque gana una empresa. Pero es que, digamos, o sea, ¿por qué crees que, digamos, o sea, no lo podría hacer el sector privado? No lo puede hacer el sector privado porque no lo deja el sector público. ¿O acaso cuando vos entras en un country,
Las calles, ¿quién las hizo? ¿Las hizo el Estado o las hizo, digamos, el propio sector privado? ¿Te das cuenta? Digo, sí lo puede hacer el sector privado. Sí, pero la obra la administró el country. ¿Entendés lo que digo? Bueno, digamos, ¿y por qué crees que, digamos, o sea, nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo para, digamos, hacer una obra? Mira, porque esto es lo que pasa, Fernando. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y, digamos, resolvimos el problema. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de Hacer Lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado, achicar al Estado. Es más, ¿querés que te dé otro ejemplo de caso típico que te van a decir, ay, es un bien público? La red de transmisión. La red de transmisión de energía eléctrica. Te hago una pregunta, ¿sabes quién hizo la cuarta línea del Comahue hacia el nodo mercado de Ezeiza? No. El sector privado. ¿Cómo? No es que, digamos, eso solamente lo puede hacer el sector público. Es mentira. Es mentira. Es decir, lo que pasa que, digamos, es función de los políticos tratar de elevarle la cabeza a la gente y hacerlas creer que somos inválidos y que no podemos hacer las cosas si no las hacen ellos. Y eso es falso. En realidad, digamos, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Javier, bueno, obviamente más allá de tu visión sobre la economía, que es muy típica, y ya la conocemos y demás. ¿Típica o atípica? No, es típica en vos. Ah, ok. Es típica en vos. Ok. Típica en vos. No, te pregunto cómo ves la situación general, digamos, con lo fáctico, con lo que hay, con los hechos, ¿no? Y la marcha de la economía con lo que estamos administrando. Mira, yo creo que el gobierno ya ha empezado a dar claras señales de lo que quiere hacer en este año electoral. O sea, va a tratar de mantener controlado el tipo de cambio, va a darle rosca al gasto público, lo va a financiar con emisión monetaria y cree que con eso va a ganar las elecciones. O sea, creen que está, digamos, ya la economía está, el propio presidente dijo, está creciendo vigorosamente. Es falso, no crece vigorosamente. Porque en realidad, crecimiento, a ver, Argentina no crece desde el año 2011, o sea, y en términos per cápita estamos 15% abajo, así que Argentina no crece nada. Pero en realidad decrece. Hay un rebote de la gran caída, digamos. Exactamente, es lo que se llama una recuperación cíclica. Entonces, digamos, comparás con un dato que es tan malo que entonces los números te empiezan a dar bien. Entonces, en ese contexto, digamos, vos lo que estás viendo es que Argentina está haciendo una V corta como hacen todos los países del mundo. La diferencia es que en el caso de Argentina, el brazo derecho de la V corta está amputado. ¿Por qué? Porque vos, digamos, mandaste a decenas de miles de empresas a la quiebra, porque destrozaste 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, en ese contexto, digamos, la recuperación, digamos, o sea, tiene poco upside. Si a eso le sumás toda la destrucción de capital que se ha hecho, no solo durante el manejo irracional de la cuarentena, digamos, y la pandemia, o sea, y la cuarentena cavernícola, sino que Argentina tiene problemas de déficit de inversión ya desde hace más de 10 años. Evidentemente, Argentina no está en condiciones de tener un proceso ni siquiera de expansión sostenible. Y acá es ahora donde empiezan los problemas. Porque en tanto y en cuanto el gobierno quiera hacer esto y quiera expandir, digamos, y financiarlo con emisión monetaria, ¿qué es lo que pasa? Eso te va a meter presión sobre los precios y te va a meter presión también sobre el tipo de cambio. Entonces, cuando vos generes ese exceso de demanda en el mercado de divisas, vas a generar un exceso de oferta en el resto de toda la economía, ¿sí? Que se va a manifestar en altas tasas de interés, en caída de la actividad, en caída del empleo. Entonces, el gobierno va a tener que elegir o deja que se le escape el dólar y los precios, ¿sí? Y eso, digamos, le va a generar tensión porque le van a aumentar los pobres e indigentes, o lo que va a hacer es recrudecer los controles y eso le va a implicar que va a sufrir más la actividad, más el empleo, digamos, o sea, la caída del salario real va a tener lugar, pero además más tarde igual le va a explotar. ¿Vos creés que va a ir por ahí o por dónde? Yo creo que va a ir por la solución de recrudecer los controles. Este es un gobierno totalitario. Digamos, recordad que nosotros hicimos una nota y yo te dije, este es un gobierno totalitario. Te dije que Alberto Fernández es un tirano.
¿sí? Y el reportaje que dio este fin de semana lo reconfirma, digamos, saliendo a apretar a los productores agropecuarios. O sea, amenazándolos públicamente desde un programa, digamos, de televisión. O sea, eso, digamos, o sea, no es de un perfil totalitario donde amenaza a un sector y más vale que hagan las cosas, ¿eh? Porque si no les voy a hacer caer el peso del Estado de encima, ¿no? O sea, y si no les voy a meter retenciones o cepo, no, nada, liberá, se faltan divisas. Poner todas esas cosas es pegarse un tiro en los pies. Además es avanzar sobre los derechos de propiedad. Y eso además no controla la inflación. Porque de última, digamos, porque ¿sabes lo que más me está molestando del presidente Alberto Fernández? Que cada día está más burro, cada día está más ignorante, sí, cada día está más totalitario, cada día se parece más a Maduro. Vos cada día estás más caliente también. Obvio. Estás cada vez más enojado. Pero a ver, No, bueno, no, pero está es que para mí la libertad es un valor supremo. Entonces cuando veo, digamos, o sea, un presidente con vocación liberticida y... Decime una cosa, mal. vas a ser candidato a diputado, ¿no? Sí, claro, voy a... Suponete que conseguís la banca de diputado. ¿Vas a estar así en la Cámara de Diputados o vas a arrugar y te vas a mimetizar como todos los políticos? Carnota, ¿vos no me conocés a mí? Creo que sí. ¿Y vos qué crees que voy a hacer? Que no vas a arrugar. Ah, ok. Pero bien. no lo sé, te lo pregunto. ¿Querés que apostemos ahora? Pero ¿sabés a la cantidad de políticos que me decían que no y después sí? ¿Querés que apostemos ahora? No apostemos nada. Porque ¿sabes por qué no querés apostar? No Porque apuesto. sabés que, digamos, o sea, te voy a ganar si me apostas. Porque voy a perder. Bien. Pero es que ¿sabés lo que pasa, Fernando? Yo, digamos, o sea, a ver, esto, mira, me lo dicen en varias notas. No vas a cobrar un peso, ¿no? Voy a renunciar a mi dieta. Ahora, vos sabés que hay un problema con eso. No te dejan. Este sistema de chorros está tan bien armado. Vos sabés que originalmente la Cámara, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina, porque era ad honorem. Pero este conjunto de chorros lo armaron tan bien para que vos ahora, digamos, no podés renunciar a la dieta. Entonces, ¿sabés qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar un proyecto para renunciar a la dieta. Aquellos que me vayan en contra, ¿sabes qué? Los voy a escrachar públicamente y los voy a dejar en claro que son unos chorros que quieren vivir del esfuerzo de la gente. ¿Y qué tenés que donarla? Es que, bueno, pero es que es un problema. No podés renunciar. Pero es que el problema de donarla es que empiezo a hacer caridad con la guita ajena, que es algo que, digamos, o sea, claro, casi como hacer justicia social, es algo que me irrita profundamente. No, yo quiero renunciar a la dieta. Quiero renunciar a la dieta, ¿sabes por qué? Porque puedo seguir viviendo de mis ingresos en el sector privado dando conferencias. O sea, yo, digamos, o sea, a diferencia de los políticos, ¿me entendés? Que llevan años haciendo política y que no han pisado el sector privado, yo sí sé ganarme la vida honradamente. Entonces, digamos, yo puedo ir por vocación para ir a destrozar el sistema. Y es lo que voy a hacer, porque los voy a escrachar a todos estos chorros. Igual hay una cosa que yo quiero decirla, porque si no, yo no coincido con vos en la generalización. Yo creo que hay políticos que se ganan la vida honradamente, los conozco, además. No es cuestión de dar una lista ahora. ¿Con qué se financian? ¿Con qué se financia? No, está bien, bueno, a ver, pero hay gente que no ha desarrollado. Hay gente que no ha desarrollado una actividad privada y se dedican a ser diputados, legisladores de política. Pero son los menos, no te estoy diciendo No, está bien, pero digo, a ver, pero de vuelta, pero hay un problema de origen. ¿Con qué se financia el Estado? Bueno, está bien, lo que pasa es que vos vas más allá. Bueno, ¿con qué se financia? Con los impuestos. Ah, ok. ¿Y los impuestos vos los pagás voluntariamente? Pero pero, a ver, no, obviamente es obligatorio pagar los impuestos. Si no tenés sanciones. Es más, digo, pero pará, no me lleves a esa. Porque, porque ese es el cuento de la buena pipa. Pero no es el cuento de la buena pipa. Digamos, a ver, digamos, siempre rescato, digamos, que Al Capone para mí es un héroe. A ver, ¿por qué? A ver, porque, vos tenías en la Chicago de la década del 20, o sea, ya en el siglo XX, ¿sí? Digamos que había felices borrachines, o sea, que iban a los bares, y de repente apareció un día un político que desde la poltrona se le cantó que, digamos, estaba mal que la gente tomara alcohol. Entonces, ¿qué hizo? Mandó la ley seca y prohibió el coso. Entonces, digo, ¿qué pasa? Dejó sin trabajo a los que producían vino. Sí, mandó a la quiebra a esas empresas, reventó las tabernas y además a los pobres borrachines que querían tomar. Sí. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hizo, digamos, el benefactor social Al Capone? Dijo, voy a unir las puntas. Entonces, hizo un gran negocio, además. Entonces, sí, pero ahora vamos a ver. Porque, a ver, primero ese era un delincuente. No era un delincuente. Es que ese es el punto. No es un delincuente. No es un delincuente. Y yo te voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que hizo? Agarró y tomó a aquellos que producían ese alcohol y se los vendió a los que querían. O sea, hizo una ganancia de bienestar. Obviamente, como, digamos, el Estado, digamos, o sea, tenía un imbécil que se llamaba Elías Ness que los perseguía hasta por abajo de la mesa y hacía que el negocio fuera muy riesgoso, la rentabilidad era muy grande. ¿Y qué atraía? Y atraía tipos
peligrosos y cómo resolvían sus cuestiones, digamos, a los tiros. Entonces el pobre Al Capone fue tildado de traficante, fue tildado de asesino, ¿sí? No. Ahora te hago una pregunta, ¿y por qué fue preso? No, pará. Pará. ¿Y por qué fue preso? Por evadir impuestos. Porque la de ellos no se toca, Fernando, ese es el Bueno, punto. está bien. Pero no solo Yo eso. te digo una cosa. No, yo te hago una pregunta, pero te hago una pregunta. ¿Qué? Si vos hoy hicieras esa actividad que hacía Al Capone en la década del 20, ¿irías preso? Hoy no. Ah, ok, era una ley estúpida. Vamos, Al Capone, viva Al Capone. Bueno, las sociedades evolucionan, ¿no? Bueno, en algunos casos. Bueno, Al Capone era un adelantado. Yo te digo una cosa, Al Capone era un adelantado. Yo estoy conduciendo un programa periodístico en este momento, en una señal periodística, tengo que seguir con otras cosas, porque esta es una discusión para decirte, Javi, vamos a tomar un café, charlamos un rato y nos quedamos 6 horas Bueno, charlando. vos entraste ahí, vos sabés cómo soy yo, digamos, Pero- o sea, yo digo, estoy siempre abierto al pero yo me debate. veo tentado por seguírtela, porque es interesante, pero lo que pasa es que tenemos que seguir con otras cosas también, porque esto tiene otros temas también. ¿Alguna vez no contesté lo que me preguntaste, No, está estimado perfecto, Fernando? obviamente. En muchas cosas coincidimos, en algunas no. Javi, gracias por la visita. Ya vas a cambiar tu visión sobre el Estado. Abrazo. Como siempre. Javier Milei, gracias, Javi. Gracias por la visita.